Volviendo a las Raíces es presentado por Frontier Strategies. Queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a meditar juntos sobre la importancia de la resurrección de Jesucristo nuestro Salvador. En el credo nosotros proclamamos, anunciamos cada domingo que el Señor resucitó de entre los muertos. Y esta es la verdad culminante de toda la vida de Jesucristo. Y esta es también la verdad culminante de nuestra fe en Jesucristo, que murió por nosotros y que resucitó también por nosotros. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es muy importante de renovar nuestra fe en la resurrección cada día de nuestra vida, porque el Señor es el camino, como Él lo dice en Juan capítulo 14, versículo 6. Es nuestro camino, caminamos con Él entonces. Es también nuestra verdad, la verdad es también nuestra vida. Entonces, si caminamos con el Señor, que es el camino, que es la verdad, que es la vida, entonces empezaremos siempre con Jesús todos los días de nuestra vida, que murió por nosotros y resucitó también por nosotros. Claramente, la resurrección de Jesús es un acontecimiento, un evento histórico, con manifestaciones históricas que pasaron en nuestra historia humana. Por eso el sepulcro vacío, las apariciones de Jesús a María de Magdala, a las otras Marías, a sus discípulos. Entonces todo eso, todos los testimonios que tenemos en los evangelios nos dan la seguridad que Cristo verdaderamente resucitó de entre los muertos. Por eso los primeros cristianos empezaron a predicar Jesús sí muerto, pero resucitado también. San Juan Pablo decía, nuestro canto es siempre el aleluya. Nosotros somos el pueblo de la resurrección. Claro, hemos explicado la vida de Jesús, su pasión, su sufrimiento, su muerte, pero lo más importante de recordar, todo eso lo hizo Jesús por nosotros. Él asumió nuestra naturaleza humana para que tengamos más fe, que aunque tengamos limitaciones en nuestra naturaleza humana, vamos a morir en este mundo, en esta tierra, pero tenemos la esperanza de la resurrección. La resurrección es el punto central de toda nuestra vida cristiana. Por eso tenemos que leer con mucha atención lo que nos enseñan los evangelistas sobre la resurrección de Cristo. Los recomiendo de leer Mateo capítulo 28, por favor, de leer también Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24 y Juan capítulo 20 y 21. Y también las cartas de San Pablo, sobre todo la primera carta de San Pablo a los Corintios capítulo 15, donde San Pablo dice, hablando sobre la tradición de la iglesia, la tradición que hemos heredado de los primeros discípulos de Jesús, que llamamos la tradición de la iglesia, esta enseñanza oral que hemos recibido de los primeros testigos de la resurrección. Dice, yo aprendí de la tradición, de lo que escuché, de lo que yo experimenté, que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Y entonces esta es nuestra fe. Sí, la muerte que proclamamos, como lo proclamamos durante la Santa Misa, proclamamos la muerte, pero también anunciamos la resurrección hasta que
el Señor regrese para llevarnos todos nosotros al cielo. En Juan capítulo 14 es muy importante leerlo con mucha atención. Él nos promete que en la casa de su Padre, pues la casa de nuestro Padre también, porque Jesús vino y nos llamó sus amigos, ¿verdad? Recuerden que él dijo en el capítulo 15 de San Juan, ya no son siervos o otras cosas, no, son mis amigos, los llamo mis amigos. Entonces, si el Señor nos llama sus amigos, entonces el Señor nos está preparando, como Él lo dice en Juan capítulo 14, mansiones, lugares para que todos nosotros vayamos a vivir eternamente en el cielo, en el paraíso. Esta es nuestra fe en nuestra esperanza. Cuando Jesús apareció a sus discípulos, a María, le habló a sus amigos. San Pablo dice, él apareció a 500 personas. Y no sabemos si él apareció a muchas otras personas. A lo mejor no escribieron sobre eso los evangelistas o San Pablo. Entonces, él siempre aparecía con su cuerpo glorioso. Una de las cosas más importantes de recordar que nuestro cuerpo va a resucitar. Claro que no vamos a tener el mismo cuerpo que tenemos ahorita, sino va a ser glorioso como el cuerpo glorioso de Jesucristo. Muchos de los discípulos tenían muchas dudas sobre la resurrección de Jesús. Vamos a hablar un poco sobre lo que pasó con los discípulos de Emaús en el capítulo 24 de San Lucas. Eran tan tristes, ellos escaparon de Jerusalén porque no sabían qué hacer. Estaban sin esperanza, estaban muy tristes. Y entonces Jesús apareció a ellos, empezó a hablar con ellos, a explicar todo, empezando con Moisés, los profetas y todo. Y lo reconocieron cuando lo invitaron a comer juntos. Entonces, cuando él rompió el pan, lo reconocieron que era Jesucristo. También con Santo Tomás, cuando Santo Tomás no tenía mucha fe en la resurrección de Jesucristo, hasta que el Señor apareció a él, a los demás, y le enseñó las huellas de su pasión, de su sufrimiento. Entonces ahí declaró, Señor mío y Dios mío. Por eso, queridos hermanos y hermanas, todos los días cuando nos levantamos y damos gracias al Señor por una nueva oportunidad, por una nueva vida, tenemos que repetir con Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Empezar así nuestro día con la bendición del Señor. San Pablo estaba lleno de esta esperanza de ir al cielo. Por eso en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21, dice, para mí vivir es Cristo y morir es una ganancia. Entonces la muerte ya no nos asusta como asustó a los primeros discípulos. Empezaron a perder fe, empezaron a escapar de la realidad, empezaron a escapar de Jesús. Pensaban que las mujeres que le dieron esta gran noticia de la resurrección, que el Señor no estaba ahí, había resucitado, que todo eso era un cuento. Si no era un cuento, era un acontecimiento real, era un evento real. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el Señor se quedó 40 días después de su resurrección en la tierra para confirmar en la fe a sus hermanos, a sus discípulos, a la gente que más creía en Él. Por eso los discípulos, con el evento de la resurrección, tomaron más fe, más esperanza, empezaron a crecer en la fe y la esperanza otra vez, y con amor empezaron su discipulado, su misión a proclamar a todo el mundo sobre la muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Y eso es lo que nos da esperanza, que con nuestra muerte vamos a perder este cuerpo, se queda aquí, el cuerpo y el alma se separan durante la muerte. Y entonces vamos a resucitar como resucitó Jesús, con un cuerpo glorioso. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la fe de la iglesia
nos enseña, la iglesia nos enseña que Cristo entró con su cuerpo glorioso en el cielo. Y entonces esta es la esperanza que tenemos, que este cuerpo sí claramente va a quedarse aquí, porque somos polvo y a polvo vamos a volver, pero vamos a resistir con un cuerpo glorioso como el cuerpo de Jesucristo, nuestro Salvador. En el libro del Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, hay una frase que a mí siempre me ha impresionado y quiero compartirla con ustedes. Dice ahí: bienaventurados los muertos que han muerto en el Señor, que descansen en Dios claramente, que descansen en paz porque sus obras los acompañan. Entonces, nuestras obras hechas con fe, esperanza, claramente amor, hechas por Dios, hechas por la gloria de Dios, nos ayudarán para entrar en el cielo. Cuando el Señor resucitó de entre los muertos, no es que iba a regresar otra vez a la vida terrena y a morir otra vez. No es así, como pasó, por ejemplo, con Lázaro, ¿verdad? Recuerden, Lázaro, el amigo de Cristo. Entonces, Marta, su hermana, estaba muy desesperada, muy desesperada. No esperaba que su hermano iba a morir tan pronto. Por eso el Señor, mirando su desesperación, en Juan capítulo 11, versículo 25, le dijo claramente: yo soy la vida y la resurrección. Yo soy la vida y la resurrección. Quien muere, aunque muera, si todos nosotros vamos a ver, pero si tiene fe, tendrá vida, tendrá resurrección, resucitará. Entonces, queridos hermanos y hermanas, la fe es muy importante en Cristo resucitado. Aunque vamos a morir, claro, vamos a morir, pero si tenemos fe y morimos en esta fe, en Cristo, vamos a resucitar con Cristo. Queridos hermanos y hermanas, San Pablo también nos da mucho ánimo cuando nos dice en su carta a los Romanos capítulo 14, versículo 8, él dice: si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte, somos del Señor. Queridos hermanos y hermanas, claro que el testimonio de los primeros discípulos era muy importante para la resurrección y proclamarla a todo el mundo. Y eso era el fulcro, el centro de la fe de la iglesia. Y todavía sigue siendo la verdad culminante de toda nuestra esperanza y de toda nuestra vida cristiana. Renovemos todos los días nuestra fe en la resurrección. Y cuando tengamos unos momentos de tinieblas, unos momentos de desesperación por enfermedades, por problemas, por retos y todas esas cosas que tenemos todos los días, porque estamos limitados en el espacio, en el tiempo, vamos a recordar siempre: si la muerte existe, vamos a morir, pero después de la muerte, si creemos en Jesucristo y si hacemos lo que nos dice el Señor, vivimos según su plan y designio, vamos también a resucitar. El Señor nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 13 y 14 claramente, siguientes dice: quien persevera hasta el final, se salvará. Y esta es nuestra fe y esperanza y nuestro amor. Amén.